Mi nombre es Nidia, tengo 29 años, y nunca imaginé que el momento de mayor paz en mi vida sucedería dentro de una estación de policía que apesta a cloro barato y a café quemado. Estoy sentada en una silla de plástico duro, de esas naranjas que están diseñadas específicamente para que no te sientas cómoda, para recordarte a cada segundo que estás en un lugar donde nadie, absolutamente nadie, quiere estar. Frente a mí, separada por un escritorio de metal lleno de arañazos, está la inspectora Vega. Es una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en una coleta severa y unos ojos que parecen haber visto lo peor de la humanidad. El único sonido en la habitación es el clac 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 rítmico de sus dedos golpeando el teclado de una computadora antigua. Ese sonido es hipnótico. Es el sonido de la burocracia triturando las emociones. Sobre el escritorio, justo en el centro, hay una hoja de papel blanco. Es el formulario de denuncia oficial. En el apartado que dice acusado, está escrito con mi propia letra, con tinta negra y trazos firmes, el nombre: Katia, mi hermana menor. Y en el apartado de cómplice, un nombre que hace que mi estómago se retuerza como si hubiera tragado vidrio molido: Socorro. Mi madre. La inspectora Vega deja de escribir. Empuja sus gafas hacia abajo por el puente de la nariz y me mira por encima de los cristales. Su mirada no es de juicio, es de advertencia. Señorita Nidia, su voz es rasposa, como el sonido de una lija pasando sobre madera seca. Necesito que me confirme esto por última vez. Quiero que lo piense bien. Una vez que yo estampe el sello oficial en este expediente, el número 409, la orden de aprehensión va a entrar en el sistema. Esto no es un juego. Estamos hablando de un delito grave. Robo calificado, abuso de confianza y fraude. Su hermana va a salir de su casa con las manos esposadas. Su madre podría ser citada a declarar como cómplice. Ella hace una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras llene el aire viciado de la habitación. No va a poder retirar la denuncia solo porque ellas empiecen a llorar, o porque su madre se desmaye, o porque le supliquen de rodillas. El Estado tomará el caso. ¿Entiende usted la magnitud de lo que está a punto de hacer? Miro mis manos. Están descansando sobre mi regazo. Noto que mis dedos tiemblan ligeramente. No es miedo. Tampoco es duda. Es la vibración residual de una ira que he estado conteniendo durante 29 años. Es la adrenalina de quien finalmente decide dejar de ser la víctima para convertirse en el verdugo. Recuerdo la mirada de mi madre ayer. Esa mirada llena de odio, como si yo fuera un monstruo por atreverme a reclamar lo que es mío. Recuerdo la sonrisa burlona de Katia, enviándome mensajes de texto llenos de emojis de risa, convencida de que su hermana mayor siempre sería la tonta útil, la proveedora sin voz, la oveja negra que se deja trasquilar para que la niña de oro pueda tener abrigo. Respiro profundo. El aire huele a desinfectante, pero para mí huele a libertad. Inspectora, respondo, y mi voz suena extrañamente tranquila, carente de cualquier temblor. Mi madre ha usado sus lágrimas para chantajearme emocionalmente durante 2 décadas. Sus llantos ya no tienen valor de cambio en mi banco. Por favor, ponga el sello. La inspectora Vega me sostiene la mirada por 3 segundos más. Busca una grieta en mi armadura, un indicio de arrepentimiento. Al no encontrar nada, asiente levemente. Es un gesto de respeto profesional. Levanta el sello de goma, lo presiona contra la almohadilla de tinta azul, y lo deja caer con fuerza sobre el papel. ¡Pum! Ese sonido seco y contundente resuena en las paredes desnudas. Es el sonido del final. Y al mismo tiempo, es el sonido del principio. Para que entiendan cómo llegué a este punto, como una mujer trabajadora y reservada como yo terminó enviando a la policía a la puerta de su propia madre, tengo que contarles sobre la bestia. Soy diseñadora de efectos visuales y editora de vídeo independiente. En mi mundo, la computadora no es un lujo, es mi vida entera. No es un juguete para ver redes sociales. Es mi oficina, mi banco, mi futuro. Hace 3 semanas, tomé una decisión arriesgada. Invertí absolutamente todos mis ahorros de los últimos 2 años para comprar una estación de trabajo móvil.
No era una laptop cualquiera. Era una máquina personalizada, importada, con el procesador más rápido del mercado y una tarjeta gráfica capaz de renderizar mundos enteros en minutos. Me costó 85.000 pesos. 85.000 pesos. Para muchos en mi barrio, eso es lo que cuesta un auto usado decente. Para mí, era la llave para acceder a las grandes ligas. Había conseguido un contrato preliminar con una agencia de publicidad europea para una campaña masiva. Necesitaba potencia bruta. Recuerdo el día que llegó a mi departamento. El mensajero me entregó la caja y sentí que cargaba lingotes de oro. Al abrirla, el olor a plástico nuevo y componentes electrónicos fue embriagador. El chasis de metal cepillado estaba frío al tacto. La pantalla tenía una resolución tan nítida que la realidad parecía borrosa en comparación. La llamé la bestia. Pasé 3 días configurándola. Instalé licencias de software que costaban otros miles de pesos. Configuré los sistemas de seguridad biométricos. Y lo más importante, transferí allí los archivos crudos del proyecto europeo. Esos archivos eran únicos. Si los perdía, no solo perdía el trabajo, tendría que pagar una penalización por incumplimiento de contrato de casi 200.000 pesos. Protegí esa máquina como si fuera mi propia hija. No salía de mi casa a menos que fuera estrictamente necesario. Nadie, absolutamente nadie, tenía permiso de tocarla. Pero cometí un error fatal. Un error estúpido, sentimental y humano. Olvidé que la mayor amenaza para mi seguridad no eran los hackers rusos ni los ladrones de la calle. La amenaza más peligrosa tenía una copia de las llaves de mi casa y compartía mi mismo ADN. Todo comenzó un martes por la tarde. Era un día gris en la Ciudad de México, con esa lluvia fina y molesta que no termina de caer pero que moja todo. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con una foto que siempre me causaba una mezcla de ansiedad y esperanza. «Mamá». Contesté, preparándome mentalmente para alguna queja sobre su salud o alguna petición de dinero. «¿Bueno?» «Nidia, hija mía». La voz de mi madre, Socorro, sonaba inusualmente alegre, con ese tono meloso que usaba cuando quería algo. «¿Cómo estás, mi amor? Te he extrañado mucho». El cinismo en mi mente se activó de inmediato. Socorro nunca llamaba para preguntar cómo estás a menos que hubiera una factura pendiente. Pero esa pequeña niña dentro de mí, esa niña que todavía buscaba aprobación, quiso creerle. «Hola, mamá. Estoy bien, trabajando mucho. ¿Pasa algo?» «Nada, nada malo», se apresuró a decir. «Es que hoy hice mole poblano. Me quedó riquísimo, hija. Hice el que te gusta, con mucho ajonjolí y el chocolate especial que me trajo tu tía. Pensé que podrías venir a cenar. Hace tanto que no estamos las 3 juntas». Mole poblano. Mi plato favorito. Ella lo sabía. Era su arma secreta. «No sé, mamá, tengo mucha carga de trabajo», dudé. «Ay, Nidia, no seas así. Tienes que comer, ¿no? Vente un ratito. Katia también va a estar aquí. Sirve que descansas los ojos de tanta pantalla». Suspiré. La culpa, esa vieja amiga católica que mi madre había instalado en mi sistema operativo desde que nací, hizo su trabajo. «¿Está bien, mamá? Llego a las 8 de la noche». «Perfecto. Aquí te espero, mi vida». Colgué y miré a la bestia. Estaba renderizando una secuencia compleja. Decidí dejarla trabajando. Cerré mi oficina con llave, activé la alarma del departamento y salí. Me sentía segura. Vivía en un edificio con guardia, aunque el guardia solía dormirse a veces. Pero tenía doble cerradura. ¿Qué podría pasar? Conduje 40 minutos bajo la lluvia hasta la casa de mi infancia. Es una casa de 2 pisos en una colonia popular, con la pintura descarapelada en la fachada porque, según mi madre, no hay dinero para arreglos, aunque siempre había dinero para los caprichos de Katia. Al entrar, el olor a especias, chile y chocolate me golpeó. Era un olor reconfortante, a hogar. Pero la ilusión se rompió en cuanto entré a la sala.
Katia estaba desparramada en el sofá viejo, con los pies subidos a la mesa de centro, mirando vídeos de TikTok a todo volumen en su celular. Tiene 24 años, pero actúa como si tuviera 14. No trabaja, no estudia nada serio y vive convencida de que el mundo le debe un estilo de vida de influencer. Hola, Katia, saludé, tratando de ser civilizada. Ella ni siquiera levantó la vista. Solo hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. ¿Qué onda? Fui a la cocina. Mi madre estaba revolviendo la olla de barro enorme. Al verme, se limpió las manos en el delantal y me dio un abrazo. Fue un abrazo breve, ligero, sin la fuerza que ponía cuando abrazaba a Katia. Siéntate, hija. Ya voy a servir. Nos sentamos a la mesa redonda con el mantel de plástico de flores. Mi madre sirvió 3 platos. Y ahí, en ese pequeño acto, estaba el resumen de mi vida familiar. En el plato de Katia, colocó el muslo y la pierna del pollo, bañados en una montaña de salsa espesa y brillante. En su propio plato, se sirvió una buena pechuga. En mi plato, puso el huacal y un ala. ¿Las sobras? Las partes que hay que roer. Katia necesita proteína, está muy flaquita, dijo mi madre antes de que yo pudiera siquiera mirar el plato. Era la excusa de siempre. Empezamos a comer. El mole estaba delicioso, tengo que admitirlo, pero me sabía a ceniza. Y bien, Nidia, dijo mi madre, rompiendo el silencio mientras partía una tortilla. ¿Cómo va esa chamba tuya de los dibujitos? Es diseño gráfico y efectos visuales, mamá. Y va muy bien. Acabo de conseguir un cliente importante de Europa. Katia soltó una risita burlona. Europa. Uy, qué elegante. Seguro te pagan en euros y tú aquí haciéndote la pobre. Ignoré el comentario. Es una gran oportunidad. Por eso tuve que invertir en equipo nuevo. Los ojos de Katia se iluminaron de repente. Dejó el celular sobre la mesa. ¿Equipo nuevo? ¿Te compraste otra computadora? Sí. Una estación de trabajo. La necesito para procesar los vídeos en 4 Kelvin. ¿Cuánto te costó? Preguntó Katia, con esa avidez en la voz que me puso en guardia. Es una herramienta de trabajo, Katia. El precio no importa. Ay, por favor, Nidia, intervino mi madre. No seas grosera con tu hermana. Solo te está preguntando. Además, se nota que te va bien. Qué bueno, porque a tu hermana le está costando mucho arrancar. Aquí viene, pensé. El golpe. De hecho, dijo Katia, adoptando una pose de víctima ensayada, mi laptop vieja ya no prende. Y necesito entregar un ensayo final para ese curso de maquillaje online que estoy tomando. Si no lo entrego mañana, pierdo el certificado. Miré a Katia. Sabía que ese curso era una farsa. Solo se inscribió para que mamá le diera dinero para materiales que en realidad gastaba en ropa. Qué lástima, dije secamente. Entonces, continuó mi madre, sonriendo como si acabara de tener una idea brillante, se me ocurrió que podrías prestarle tu computadora nueva a Katia. Solo por unos días, hija. Para que termine su tarea. Tú tienes la vieja, ¿no? Puedes usar esa mientras tanto. Tú eres muy lista, seguro te las arreglas con cualquier cosa. Solté el tenedor. El sonido metálico contra el plato resonó en la cocina. No, dije. Mi respuesta fue inmediata y cortante. El rostro de mi madre cambió. La sonrisa se desvaneció. ¿Cómo que no? No, mamá. Esa computadora no es un juguete. Me costó 85.000 pesos. Tiene datos confidenciales de un cliente. Nadie la toca. Ni siquiera la saco de mi casa. 85.000 pesos. Exclamó Katia, casi atragantándose con el pollo. No manches. Con eso me compro un coche. ¿Y tú no me la quieres prestar para una simple tarea de Word? Eres una egoísta. Es mi herramienta de trabajo, Katia. Si se daña, pierdo mi contrato. Ve a un café internet.
O usa tu teléfono. Mi madre se puso roja. No de vergüenza, sino de ira. Nidia, no puedo creer lo que estoy escuchando. Tu hermana te necesita. Es sangre de tu sangre. ¿Prefieres proteger un pedazo de metal antes que ayudar a tu propia familia? Siempre has sido así. Desde niña. Siempre cuidando tus cosas como si fueran tesoros y mirando a los demás por encima del hombro. Mamá, esto no es negociable. Es que eres una mezquina. Gritó mamá, golpeando la mesa. Dios te ha dado tanto dinero y tú no eres capaz de compartir ni las migajas. Katia es más pequeña, es más vulnerable. Tú eres fuerte, tú aguantas. Ella necesita apoyo. Me levanté de la mesa. Mi apetito había desaparecido por completo. Ya no tengo hambre. Gracias por el mole. Si te vas ahora, Nidia, dijo mi madre con voz temblorosa, señalándome con el dedo manchado de salsa, me vas a romper el corazón. No vuelvas a pedirme nada. Nunca te pido nada, mamá. Yo soy la que paga tu luz, tu agua y tu insulina cada mes. No lo olvides. Salí de la casa con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché a Katia decir en voz alta, asegurándose de que yo la oyera, déjala. Mamá. Es una amargada. Ojalá se le queme su estúpida computadora. Conduje de regreso a mi departamento con las manos apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Pensé que ahí había terminado todo. Pensé que solo era otra pelea familiar más, otra cicatriz para la colección. Qué equivocada estaba. No sabía que mientras yo conducía de regreso, en esa cocina que olía a chocolate y traición, ellas no se habían rendido. Al contrario. Habían decidido que si yo no iba a compartir por las buenas, ellas tomarían lo que creían que les pertenecía por derecho divino. Conduje de regreso a casa esa noche con el sabor del mole convirtiéndose en bilis en mi garganta. La frase de mi madre, no seas egoísta con tu hermana, resonaba en mi cabeza como un disco rayado, activando un mecanismo doloroso en mi memoria que creí haber desactivado hacía mucho tiempo. De repente, ya no tenía 29 años y no estaba conduciendo mi propio auto. De repente, tenía 10 años. Era el día de mi cumpleaños. Mi papá, que en paz descanse, en uno de sus raros momentos de lucidez y suerte en el juego, había llegado a casa con una caja grande envuelta en papel brillante. Dentro había una muñeca de porcelana. Era hermosa. Tenía el cabello rubio rizado, un vestido de encaje azul y unos zapatos de sarol negro que brillaban bajo la luz de la sala. Nunca había tenido algo tan fino. La abracé contra mi pecho, sintiendo la frialdad de la cerámica, prometiéndome cuidarla para siempre. Pero mi felicidad tuvo una vida útil de exactamente 2 horas. Katia, que entonces tenía 5 años, entró en la habitación. Al ver la muñeca, sus ojos se abrieron con esa codicia infantil que, en su caso, nunca desapareció. Empezó a pedirla. Luego a exigirla. Y finalmente, se tiró al suelo a patalear y gritar, soltando alaridos que parecían desgarrarle la garganta. Mi madre entró corriendo, secándose las manos en el delantal. Vio a Katia en el suelo, roja de ira, y luego me vio a mí, protegiendo mi regalo en una esquina. Nidia, dásela, ordenó mi madre, con esa voz cansada de quien solo quiere paz, sin importarle el precio de la justicia. Pero es mía, mamá. Es mi regalo de cumpleaños, supliqué, con lágrimas en los ojos. Ella es pequeña, no entiende. Tú eres la mayor. Tienes que ceder. No seas egoísta. Préstasela un ratito para que se calle. Mi madre me arrancó la muñeca de los brazos, literalmente, y se la entregó a Katia. El llanto de mi hermana cesó al instante, reemplazado por una sonrisa de triunfo que me heló la sangre. 10 minutos después, escuché el sonido. Katia se había aburrido de la muñeca y la había lanzado desde lo alto de la escalera para ver si podía volar. Bajé corriendo y encontré mi tesoro hecho pedazos en el suelo de baldosas. La cara de porcelana estaba destrozada, un ojo azul miraba hacia el techo desde un fragmento roto. Mi madre solo suspiró mientras barría los restos.
Ay, bueno, ya se rompió. No llores, Nidia, solo son cosas materiales. No culpes a tu hermana, fue un accidente. Ese día aprendí la lección más importante de mi vida familiar. En esta casa, la propiedad privada de Nidia es, en realidad, propiedad pública de Katia. Sacudí la cabeza para volver al presente. Aparqué el coche en mi edificio, subí a mi departamento y me aseguré de que mi laptop, mi nueva muñeca de porcelana de 85.000 pesos, estuviera segura. Ahí estaba, con su luz LED parpadeando suavemente en la oscuridad. Cerré los ojos y respiré. Esta vez no, me dije. Esta vez soy adulta. Esta vez tengo llave. El miércoles amaneció con un sol engañoso. Tenía una reunión de estrategia, brainstorming, con el director creativo de una agencia en Polanco. Como era una reunión preliminar para discutir conceptos, no necesitaba llevar la estación de trabajo pesada. Me bastaba con mi iPad para tomar notas y mostrar bocetos rápidos. Antes de salir, miré la bestia sobre mi escritorio. Pensé en guardarla en el armario, bajo llave, pero me dije que estaba siendo paranoica. Mi departamento tenía doble cerradura. El edificio tenía guardia, aunque don Chucho solía pasar más tiempo dormitando que vigilando. Además, nadie sabía que yo no estaría. Salí a las 9 de la mañana. Cerré la puerta con doble vuelta. Verifiqué que estuviera bien cerrada. Todo en orden. La reunión se alargó más de lo previsto. Entre el tráfico de la tarde y una lluvia repentina que inundó el periférico, tardé horas en regresar. Cuando finalmente llegué a mi edificio, el reloj marcaba las 6:30 de la tarde. Estaba agotada, hambrienta y solo quería darme un baño caliente. Subí en el elevador, tarareando una canción para relajarme. Llegué a mi puerta. Saqué las llaves. Y entonces sentí ese frío en el estómago. Al introducir la llave en la cerradura superior, ésta giró sin resistencia. Estaba abierta. Probé la cerradura inferior. También estaba abierta. Me quedé paralizada. ¿Había olvidado cerrar? Imposible. Soy obsesiva con la seguridad. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Empujé la puerta lentamente. No hubo ruido. El departamento estaba en silencio y a oscuras, tal como lo dejé. Entré con el corazón golpeándome las costillas. ¿Hola? Llamé, con voz temblorosa, esperando no encontrar a un ladrón armado. Silencio. Encendí la luz de la sala. El televisor de pantalla plana estaba en su lugar. Mi sistema de sonido estaba ahí. Mi bolso de marca, que había dejado olvidado en el perchero, seguía colgado. Un ladrón común no deja un televisor 4 Kelvin. Corrí hacia mi estudio. Encendí la luz y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El escritorio estaba vacío. El espacio rectangular donde solía descansar la bestia estaba desolado, acumulando una fina capa de polvo que contrastaba con el resto de la superficie limpia. El cable de alimentación había sido desconectado y tirado al suelo con descuido. No. No, 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 susurré, llevándome las manos a la cabeza. Me acerqué al escritorio, negándome a creer lo que veían mis ojos. Y fue entonces cuando lo vi. La prueba irrefutable. La firma del crimen. Justo al lado de donde debería estar el mouse, había un recipiente de plástico redondo, con tapa roja. Un Tupperware. Dentro, se veían restos de salsa de mole y arroz pegado a las paredes del envase. Reconocí ese recipiente. Tenía una marca de quemadura en un borde, de cuando mi madre lo dejó demasiado cerca de la estufa hace 3 años. Nadie más tenía llaves de mi casa. Solo yo, y mi madre, a quien le había dado una copia de emergencia hacía 2 años para que regara mis plantas cuando yo salía de viaje. No habían forzado la puerta. Habían entrado caminando. Mi propia madre había entrado a mi santuario, había ignorado mis súplicas de la noche anterior, y había tomado lo único que le pedí que no tocara. Sentí una mezcla de náuseas y una furia volcánica. Agarré el Tupperware y lo lancé con todas mis fuerzas contra la pared.
Se rompió en pedazos, manchando la pintura blanca con restos de mole rancio. Igual que la muñeca de porcelana hace 19 años. Pero esta vez no iba a llorar. Esta vez iba a cazar. Con las manos temblando de pura adrenalina, saqué mi celular y marqué el número de casa de mi madre. 1, 2, 3 timbres. ¿Bueno? Contestó ella, con la boca llena, probablemente cenando tranquilamente como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está? Pregunté. Mi voz sonó gutural, desconocida incluso para mí. ¿Nidia? ¿De qué hablas, hija? ¿Ni un hola, mamá? No te hagas la tonta, Socorro. Entraste a mi departamento. Dejaste tu Tupperware sucio en mi escritorio. Te llevaste mi computadora. Te dije anoche que no. Te dije que no la tocaras. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego, un suspiro de exasperación, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche innecesario por un dulce. ¡Ay, Nidia, qué escándalo haces! Sí, fui yo. Pasé a dejarte un poco de mole que sobró para que no cocinaras, y vi la computadora ahí, sola. Katia me llamó llorando, hija, estaba desesperada por su tarea. Se me partió el corazón. Así que pensé, se la llevo, hace su tarea un par de horas y mañana temprano se la regreso. No es para tanto. Es un préstamo familiar. ¿Préstamo? Grité, sintiendo que la vena de mi frente iba a estallar. Eso se llama allanamiento de morada y robo. No tenías permiso. ¿Dónde está el equipo ahora? Voy a ir a buscarlo ya mismo. Bájale a tu tono, jovencita. A mí no me grites. Tu hermana se la llevó a la biblioteca de la Universidad Central para concentrarse. Dijo que allá el internet es más rápido. No puedes ir a buscarla porque no sé en qué sala está. Deja que termine y mañana te la lleva. Dios mío, qué materialista te has vuelto. Si no está aquí en una hora, voy a llamar a la policía. Atrévete. Me desafió ella. Llama a la policía para tu propia madre y hermana. A ver quién te cree. A ver cómo te queda la conciencia. Me colgó. Me quedé mirando el teléfono, respirando agitadamente. Ella mentía. Sabía que mentía. Katia no pisa una biblioteca a menos que sea para tomarse fotos en los pasillos. Corrí a mi computadora de escritorio, la vieja torre que aún conservaba. La encendí, rezando para que el internet no fallara. Abrí el navegador y entré al panel de control de seguridad que había instalado en la BIOS de la laptop nueva. Era un software de rastreo corporativo diseñado para empresas, imposible de detectar o desactivar desde el sistema operativo convencional. Iniciando rastreo. Conectando con el satélite. El círculo de carga giró durante 5 segundos que parecieron 5 años. Luego, un mapa de la Ciudad de México apareció en la pantalla. Un punto rojo pulsaba con fuerza. Me acerqué al monitor, entrecerrando los ojos. El punto no estaba en la universidad. Ni siquiera estaba cerca de la zona universitaria. El punto estaba en Iztapalapa, en una avenida comercial conocida por sus negocios turbios. Hice zoom en el mapa. La dirección exacta apareció junto al punto rojo, Avenida Central número 450. Negocio, Casa de Empeños El Diamante. Sentí que el suelo se abría. No estaba estudiando. No estaba haciendo una tarea. La había empeñado. Mi herramienta de trabajo de 85.000 pesos, mi futuro, estaba en una casa de empeño. Miré el reloj. Eran las 7:20 de la noche. La mayoría de esos lugares cierran a las 8. Agarré las llaves de mi auto y salí corriendo. Conduje como una loca, esquivando el tráfico, pasándome 2 semáforos en amarillo oscuro. Mi mente era un torbellino. La vendió. La vendió por unos cuantos pesos. Mi madre la ayudó a robarme para que ella pudiera tener dinero fácil. Llegué a la avenida Central a las 7:50. El barrio era pesado. Había gente bebiendo en la banqueta, música de reggaetón a todo volumen saliendo de una tienda de autopartes.
Vi el letrero de neón amarillo y azul, empeños el diamante, oro, plata, electrónicos al mejor precio. Estacioné el auto justo enfrente, activé el seguro y bajé. La cortina de metal estaba a medio bajar. El guardia de seguridad ya estaba acomodando las cadenas. «¡Esperen!», grité, agachándome para pasar por debajo de la cortina. «Necesito comprar algo urgente». El guardia me miró con desconfianza, pero el dueño, un hombre calvo con un chaleco lleno de bolsillos, me hizo una seña desde el mostrador. «Pásale, Gerita, pero rápido que ya nos vamos». «¿Qué buscas?». Caminé hacia el mostrador de cristal, tratando de controlar mi respiración. Mis ojos escanearon rápidamente las estanterías detrás del dueño. Había taladros, consolas de videojuegos viejas, televisores, y ahí, en un estante especial, separado de la basura común, estaba ella. La carcasa gris espacial inconfundible. El logotipo brillante. «Busco una laptop de alto rendimiento», dije, señalando con un dedo tembloroso. «Como esa de ahí». El dueño sonrió, mostrando un diente de oro. «Ah, tienes buen ojo. Esa acaba de entrar hoy. Es una máquina bestial. Procesador de última generación. La trajeron hace un par de horas». «¿Puedo verla?», pregunté. Él la bajó y la puso sobre el cristal. «Está nuevecita. Ni una huella digital tenía». La chica que la trajo dijo que le urgía la lana, el dinero, para una emergencia médica. «¿Una chica?», pregunté mientras acariciaba la tapa fría de la laptop. «Sí, una jovencita de unos 20 y tantos. Pelo pintado de rubio, uñas largas con piedritas. Iba con mucha prisa». La descripción de Katia. Emergencia médica. Otra mentira. Discretamente, giré la laptop para ver la etiqueta inferior. Saqué mi celular y tomé una foto rápida al número de serie. Número de serie 8H29XK44LM90. Era la mía. Sin duda alguna. «¿Cuánto pide por ella?», pregunté. «Pues mira, como es casi nueva, la tengo en 25.000 pesos. Una ganga. Nueva vale el triple. 25.000 pesos. Eso significaba que le habían dado a Katia unos 12 o 15.000 pesos, máximo. Había vendido mi inversión de 85.000 pesos por 15.000 miserables pesos, seguramente para pagar la tarjeta de crédito que tenía topada o para comprarse ropa de marca. «No traigo tanto efectivo ahora», dije, guardando mi celular. «Pero volveré mañana a primera hora. Por favor, guárdemela. Si llegas con el dinero, es tuya. Aquí el que paga manda». Salí de la tienda justo cuando el guardia bajaba la cortina metálica con un estruendo final. El ruido resonó en la calle vacía. Clang. Me quedé parada en la acera, rodeada de oscuridad. Tenía la prueba. Tenía la ubicación. Tenía la confirmación del delito. Mi propia sangre me había robado y vendido. Ya no había vuelta atrás. Saqué mi teléfono, pero no para llamar a mi madre. Busqué en mi agenda el número de Braulio, mi amigo abogado. Era hora de dejar de ser la hija y hermana. Era hora de ser la demandante. Me senté dentro de mi auto, con el motor apagado, frente a la cortina metálica cerrada de empeños el diamante. La oscuridad de la avenida central era densa, apenas rota por los faros de los autos que pasaban a toda velocidad. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que sentía dolor en los antebrazos. Tenía la prueba. Tenía la foto del número de serie. Sabía dónde estaba mi bestia. Pero, estúpidamente, una parte de mí, esa parte infantil y necesitada de afecto que todos llevamos dentro, quería darles una última oportunidad. Quería creer que si les mostraba que sabía la verdad, se arrepentirían. Quería creer que Katia correría a recuperar la computadora y que mi madre se disculparía. Saqué mi teléfono. El brillo de la pantalla me lastimó los ojos en la penumbra. Abrí WhatsApp y entré al grupo familiar, irónicamente titulado Familia Unida, acompañado de emojis de corazones y casitas.
Mis dedos volaron sobre el teclado táctil, escribiendo con la precisión de un francotirador. Katia, mamá. Sé exactamente lo que hicieron. Mi computadora no está en la biblioteca ni en casa de ninguna amiga. Tengo el rastreo GPS activado. Sé que la computadora está en la casa de empeños, El Diamante, en la Avenida Central. Sé que la vendieron por una fracción de su valor. Hice una pausa, respirando entrecortadamente. Luego escribí la sentencia final, tienen exactamente 1 hora. Si la computadora no está en mis manos antes de las 9 de la noche, o si no recibo el boleto de empeño para sacarla yo misma, voy a ir directamente a la fiscalía a reportarla como robada. Y voy a dar sus nombres. Esto no es una amenaza. Es una promesa. Enviar. Los 2 ganchitos azules aparecieron casi instantáneamente. Lo habían leído. El minuto siguiente fue el más largo de mi vida. El silencio en el auto era absoluto, solo roto por el sonido de mi propia respiración y el latido ensordecedor de mi corazón. Llegó una respuesta de Katia. No era una disculpa. No era miedo. Era pura insolencia. Ja, 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 estás loca, Nidia. ¿De verdad necesitas ir al psiquiatra? Tu GPS debe estar fallando porque es una porquería, igual que tú. Yo estoy estudiando. Deja de inventar historias para hacerme quedar mal con mamá. Eres una tóxica. Nadie te cree. Gaslighting de manual. Negar la realidad evidente para hacerme dudar de mi propia cordura. Pero lo que terminó de romperme no fue el mensaje de Katia. Fue lo que llegó a continuación. Una nota de voz de mi madre. Duraba 45 segundos. Dudé antes de reproducirla. Sabía que me iba a doler. Pero necesitaba escucharla. Necesitaba esa última dosis de veneno para inmunizarme contra la culpa. Presioné play y subí el volumen al máximo. La voz de Socorro llenó el habitáculo del coche, chillona y distorsionada por la mala calidad del micrófono. Mira, Nidia, ya me tienes harta con tus dramas. Sí, la niña empeñó esa cochinada, ¿y qué? Necesitaba dinero. Tiene una deuda de tarjeta de crédito que la estaba ahogando, los del banco no dejaban de llamar a la casa. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la dejara sufrir? Tú tienes 85.000 pesos para gastar en juguetes, pues entonces tienes para ayudar a tu hermana. No seas mezquina. Mañana vemos cómo la sacamos, o tú la sacas, que para eso trabajas tanto. Pero no te atrevas a meter a la policía en esto. Si tocas a tu hermana, olvídate de que tienes madre. ¿Me oíste, Nidia? Olvídate de mí. La nota de voz terminó. El silencio regresó, pero ahora pesaba toneladas. Ahí estaba. La confesión. La justificación. Y el chantaje final. Para mi madre, el robo no era un delito, era una redistribución de riqueza justificada. Mi trabajo, mi esfuerzo, mis ahorros, no eran míos. Eran un fondo de emergencia para los errores de Katia. Y si yo me negaba a ser su cajero automático, entonces yo era la villana. Olvídate de que tienes madre. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla, pero la sequé con furia. Está bien, Socorro, dije en voz alta a la soledad del auto. Tú lo pediste. Me olvidaré de que tengo madre. A partir de este momento, solo tengo una cómplice de robo. Guardé el audio. Hice capturas de pantalla de la conversación. Subí todo a mi nube personal para asegurarme de que no pudieran borrarlo. Luego, marqué el número de Braulio. Braulio, dije en cuanto contestó. Hazlo. Vamos a la fiscalía. Quiero presentar cargos por robo calificado, abuso de confianza y lo que sea que se pueda agregar. Quiero que las detengan. ¿Estás segura, Nidia? Preguntó él, con voz suave pero firme. Una vez que iniciemos el proceso penal, será muy difícil detenerlo. Mi madre acaba de decirme que si defiendo mi propiedad, ya no soy su hija, lo interrumpí. Así que no tengo nada que perder. Nos vemos en la delegación en 20 minutos.
Arranqué el auto. Las llantas chirriaron contra el asfalto cuando di la vuelta en U. Ya no sentía tristeza. Sentía una frialdad metálica en el pecho, similar al chasis de mi computadora. Iba a recuperar mi vida, y si tenía que incendiar el puente que me unía a mi familia para hacerlo, que así fuera. Que arda todo. Alto ahí. Sé que están sintiendo la misma rabia que Nidia en este momento. Es increíble cómo la propia familia puede traicionarnos así, ¿verdad? Si tú también crees que Nidia está haciendo lo correcto al no dejarse pisotear, por favor dale un fuerte like a este vídeo ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo. Y quiero preguntarte algo importante, ¿en qué ciudad o país nos estás escuchando? Déjamelo en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias de justicia. Escribe tu ciudad abajo y suscríbete al canal para ver cómo termina esta batalla legal. La oficina del Ministerio Público a esas horas de la noche era un lugar deprimente. Paredes pintadas de un verde institucional descascarado, luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante y un desfile de personas con caras largas, víctimas de asaltos, familiares de detenidos, abogados cansados. Braulio me esperaba en la entrada. Llevaba su maletín de cuero y una expresión seria. Me dio un abrazo rápido, sin decir mucho. Sabía que yo no necesitaba consuelo, necesitaba acción. Nos dirigimos al escritorio de la inspectora Vega, a quien Braulio conocía de casos anteriores. Era una mujer de aspecto duro, que no toleraba tonterías. Me senté y comencé a narrar los hechos, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. El robo ocurrió entre las 6:15 y 6:30 de la tarde, expliqué, colocando mi celular sobre el escritorio. Tengo el vídeo de seguridad del edificio donde se ve a mi madre, la señora Socorro, entrando con su propia llave y saliendo con mi mochila. Vega asintió mientras miraba el vídeo en mi pantalla. Allanamiento con abuso de confianza. Bien. Continué. Luego, el rastreo GPS. Mostré las capturas del mapa. La ubicación es la casa de empeños El Diamante. Fui allí personalmente hace una hora. El dueño me confirmó que recibió una laptop con las características de la mía. Pude tomar esta foto del número de serie a través del cristal. Coincide con mi factura de compra. Braulio intervino, poniendo sobre la mesa la factura original que yo había traído. El valor del equipo es de 85.000 pesos, inspectora. Eso lo califica inmediatamente como robo mayor. Además, tenemos la confirmación de quién realizó la transacción. ¿Quién fue?, preguntó Vega, tomando notas rápidas en su libreta. Mi hermana, Katia. Y tengo la confesión grabada. Reproduje la nota de voz de mi madre. En la oficina silenciosa, los gritos chillones de Socorro sonaron aún más grotescos. Tú tienes 85.000 pesos para gastar en juguetes. Si tocas a tu hermana, olvídate de que tienes madre. La inspectora Vega levantó una ceja. Incluso ella, que debía haber escuchado de todo, parecía sorprendida por el descaro. Vaya, murmuró. Admiten el robo, admiten el destino del objeto y además hay extorsión emocional. Señora, esto es oro puro para un fiscal. Quiero mi computadora de vuelta, dije. Y quiero que paguen por lo que hicieron. Lo haremos, dijo Vega, cerrando su libreta con un golpe seco. Pero tenemos que actuar rápido. Si esa casa de empeño abre mañana y vende el equipo a un tercero de buena fe, recuperarlo será un infierno burocrático. Necesitamos asegurar la evidencia esta misma noche. Vega se levantó, se ajustó el cinturón donde colgaba su placa y su arma, y llamó a 2 oficiales uniformados. Vámonos. Haremos una visita nocturna a El Diamante. Regresamos a la avenida central en una patrulla. Yo iba en el asiento trasero junto a Braulio. Ver mi ciudad a través de la rejilla de seguridad de una patrulla policial me daba una perspectiva diferente. Ya no era una ciudadana común, era parte de un operativo. Al llegar al negocio, la cortina estaba abajo. Los oficiales golpearon con fuerza. ¡Pum! 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 Policía ministerial. Abran.
Tardaron 10 minutos, pero finalmente el dueño, el mismo hombre calvo, apareció por una puerta lateral, vistiendo una camiseta de tirantes y con cara de susto. ¿Qué pasó, jefes? ¿Qué hice? Tenemos una denuncia de que usted tiene en su posesión propiedad robada de alto valor, dijo Vega, mostrándole una orden de aseguramiento provisional. Necesitamos ver la laptop que ingresó hoy a las 6 de la tarde. Marca X, modelo Y. El hombre no opuso resistencia. Sabía que si se ponía difícil, le clausurarían el negocio. Nos dejó pasar. El olor a encierro y metal viejo era intenso. Entramos. Ahí estaba ella. Mi bestia, todavía en el estante de cristal. Vega se puso guantes de látex. Tomó la computadora y la giró. Número de serie 8H29, leyó en voz alta, comparándolo con mi factura. Es positivo. Es el objeto robado. Luego se dirigió al dueño. Necesito la boleta de empeño y la identificación de quien la trajo. Ahora. El dueño, temblando, sacó los papeles de una caja fuerte bajo el mostrador. Aquí está, jefa. La chamaca firmó todo. Dejó copia de su INE. Se llama Katia. Katia, apellido. Le di 18.000 pesos por ella. 18.000 pesos. Sentí una punzada en el estómago. Mi hermana había malbaratado mi esfuerzo de años por una cantidad que apenas cubría una fracción del valor real. Todo para sus caprichos. Vega tomó los documentos como evidencia. Esta computadora queda asegurada como evidencia del delito. Nadie la toca. Mañana vendrá el perito a extraerla oficialmente. Y usted, señaló al dueño, más le vale cooperar o lo acusamos de encubrimiento. Sí, yo no sabía nada. Ella dijo que era suya, balbuceó el hombre. Salimos del local. Vega se volvió hacia mí, con una expresión de satisfacción profesional. Tenemos el objeto del delito. Tenemos la identificación de la perpetradora. Tenemos la confesión de la cómplice. Señora Nidia, mañana a primera hora el juez librará la orden de aprehensión. ¿Qué va a pasar mañana? Pregunté, sintiendo que el aire frío de la noche me helaba la piel. Mañana iremos a su casa. A la casa de su madre. Y arrestaremos a Katia. Le sugiero que esté presente para identificarla, aunque con la copia del INE es suficiente. Pero creo que usted necesita estar ahí. Para cerrar el ciclo. Miré a Braulio. Él asintió. Es necesario, Nidia. Tienen que ver que no estás jugando. Estaré ahí, dije. Esa noche, en el hotel barato cerca de la delegación donde decidí quedarme para no volver a mi departamento vacío, no pude dormir. Miraba el techo, imaginando la escena del día siguiente. Imaginaba los gritos, el drama, el dolor. Pero curiosamente, no sentía miedo. Sentía la calma tensa que precede a una tormenta necesaria. Una tormenta que limpiaría toda la suciedad que se había acumulado en los cimientos de mi vida. Mañana, la hija egoísta se convertiría en la justicia encarnada. El jueves amaneció con un cielo azul insultantemente despejado. Eran las 7 de la mañana cuando estacioné el auto de Braulio en la esquina de la calle donde crecí. Desde esa posición, tenía una vista perfecta de la casa de mi madre, una construcción de 2 pisos con la pintura amarilla descarapelada y una bugambilia que trepaba desordenadamente por la reja negra. Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado, como un tambor de guerra. Mis manos estaban frías. A mi lado, Braulio revisaba unos papeles en su portafolio, tranquilo como siempre. ¿Estás lista? Me preguntó, sin mirarme. No, admití. Pero hazlo. 2 patrullas de la policía de investigación doblaron la esquina en silencio, sin sirenas, pero con las torretas encendidas girando en azul y rojo. Se detuvieron frente a la casa número 212. El contraste de las luces policiales contra la fachada familiar era surrealista. 4 oficiales bajaron. 2 de ellos eran mujeres. La inspectora Vega iba al frente.
Caminó hacia la puerta de metal oxidado y golpeó con el puño cerrado. El sonido resonó en toda la cuadra. Los perros de los vecinos empezaron a ladrar. Una cortina se movió en la casa de enfrente. Doña Lupe, la chismosa del barrio, ya estaba en su puesto de vigilancia. «¡Policía ministerial!», gritó Vega. «Abran la puerta. Tenemos una orden de aprehensión». Pasaron 2 minutos eternos. Nadie abría. Vega hizo una señal a uno de los oficiales, quien sacó una herramienta para forzar la cerradura. Justo cuando iba a insertarla, la puerta se abrió de golpe. Apareció Katia. Llevaba puesta una pijama de satén rosa con dibujitos de conejos, el cabello rubio decolorado enmarañado en un nido de pájaros y los ojos hinchados de sueño. Al ver los uniformes y las armas enfundadas, su cara pasó del fastidio al terror absoluto en una fracción de segundo. ¿Qué pasa?», balbuceó, retrocediendo un paso. «¿Katia, apellido?», preguntó Vega, mostrando la orden judicial. «Ese sí, soy yo. Queda usted detenida por el delito de robo calificado y fraude genérico. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Antes de que Katia pudiera procesar las palabras, una de las oficiales mujeres la tomó del brazo con una llave profesional, girándola bruscamente. «¡Ay! Me lastiman», chilló Katia. «¡Mamá! ¡Mamá!». El grito fue agudo, desgarrador. En ese momento, escuché pasos apresurados dentro de la casa. Mi madre, Socorro, salió corriendo hacia el patio delantero. Llevaba una bata vieja y chanclas. Al ver a su hija menor siendo esposada contra la pared, soltó un alarido que me erizó la piel. «¡Suelten a mi hija! ¡Desgraciados! ¿Qué le hacen? Es una niña». Socorro intentó abalanzarse sobre la oficial que sostenía a Katia, pero otro policía se interpuso, bloqueándole el paso con el brazo extendido. «Atrás, señora. No interfiera o también se la llevamos por obstrucción de la justicia». «Es un error», gritaba mi madre, histérica, con los ojos desorbitados. «Ella no ha hecho nada. Es una estudiante decente. Seguro es una confusión. ¿Quién los mandó? ¿Quién les dijo mentiras?». En ese preciso instante, abrí la puerta del auto de Braulio. El sonido del seguro al botarse fue mi señal de entrada. «Vamos», le dije a Braulio. Caminamos por la acera. El sonido de mis tacones contra el cemento, tac, 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 marcaba el ritmo de mi sentencia. Los vecinos ya habían salido a sus puertas y balcones. Había murmullos, miradas curiosas. La vergüenza pública, ese miedo ancestral de las familias mexicanas, estaba sucediendo en tiempo real. Cuando llegué a la reja, mi madre me vio. Se quedó paralizada por un segundo, con la boca abierta. Luego, su expresión se transformó en una máscara de odio puro, tan intenso que casi pude sentir el calor que emanaba de ella. «¡Tú!», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú hiciste esto. Maldita sea tu estampa, Nidia. Es tu propia hermana». Katia, al verme, rompió a llorar con más fuerza, una mezcla de mocos y lágrimas corriendo por su cara maquillada de la noche anterior. «Nidia, diles que me suelten. Por favor. Te juro que te iba a pagar. No dejes que me lleven. Tengo miedo». Me detuve a 2 metros de ellas, protegida por la barrera invisible de la ley y de mi propia dignidad reconstruida. Miré a Katia, esposada, patética, reducida a una niña asustada. Y luego miré a mi madre, esa mujer que debía protegerme pero que siempre fue mi verdugo. «Nadie te va a soltar, Katia», dije, mi voz proyectándose clara en la mañana silenciosa. «Tuviste tu oportunidad anoche. Te di 1 hora. Te dije dónde estaba la computadora. Te dije que la devolvieras. ¿Y qué hiciste? Te burlaste. Me llamaste loca. Me dijiste que mi GPS no servía. Bueno, parece que el GPS de la policía sí sirve. Es solo una computadora.
bramó mi madre, agarrándose de los barrotes de la reja como si estuviera en una prisión. Por un aparato de mierda vas a destruir la vida de tu hermana. Eres un monstruo. Una egoísta sin corazón. Los vecinos murmuraban más fuerte. Qué mala hija, escuché decir a doña Lupe. Pobre Socorro. Sentí la ira subir por mi garganta como lava. No iba a permitir que me convirtieran en la villana de mi propia historia. No esta vez. Me giré hacia los vecinos y luego clavé la mirada en mi madre. ¿Egoísta?, pregunté, elevando la voz, dejando que cada palabra cayera como un martillo. ¿Me llamas egoísta a mí, mamá? Di un paso adelante. Hablemos de egoísmo, Socorro. Hablemos de los 200.000 pesos que pagué el año pasado para tu cirugía de corazón. ¿Fue egoísta de mi parte trabajar 16 horas diarias para que no te murieras en un hospital público? Mi madre parpadeó, sorprendida. Nunca le había echado en cara el dinero. Eso es obligación de hija, balbuceó. ¿Obligación? Me reí, una risa seca y sin humor. ¿Y qué hay de la deuda de juego de papá? ¿Los 150.000 pesos que pagué a los prestamistas cuando él murió para que no te quitaran esta casa? Esta misma casa donde vives gratis gracias a mí. ¿Quién pagó eso? ¿Katia? Señalé a mi hermana, que ahora sollozaba en silencio, bajando la cabeza. Katia no ha puesto un solo peso en esta casa en 24 años. Al contrario. Ayer robó mi herramienta de trabajo, una inversión de 85.000 pesos, y la vendió en una casa de empeño por 18.000 pesos miserables para pagar sus deudas de ropa y fiestas. El murmullo de los vecinos cambió de tono. Ahora era de asombro. 85.000 pesos, susurraban. La vendió. Ella me robó, continué, implacable. Y tú, mamá, tú la ayudaste. Tú le abriste la puerta de mi casa. Tú traicionaste mi confianza. Me llamaste egoísta porque me negué a dejar que me robaran otra vez. Pues bien, se acabó. Ya no soy tu banco. Ya no soy tu tapadera. Hoy soy la víctima de un robo y ella es la delincuente. Mi madre se quedó muda. Su rostro pasó del rojo al pálido ceniciento. Se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. La hija mala acababa de exponer la verdad podrida de la familia perfecta. Llévensela, ordenó la inspectora Vega. Los oficiales empujaron a Katia hacia la patrulla. Ella forcejeaba débilmente, mirando hacia atrás. «Mamá. Haz algo». «Espera», gritó mi madre, corriendo hacia el auto. «Katia. No se la lleven». «Nidia, por el amor de Dios, retira la denuncia». «Te lo suplico». «Me arrodillo si quieres». Mi madre se tiró al suelo, de rodillas en el cemento sucio, juntando las manos en súplica. Era una actuación digna de una telenovela, pero sabía que había desesperación real detrás. La miré desde arriba. Sentí una punzada de dolor, sí. Ver a tu madre de rodillas no es fácil. Pero luego recordé el tupperware sucio en mi escritorio vacío. Recordé mi muñeca rota. Recordé la nota de voz, olvídate de que tienes madre. Levántate, Socorro, dije fríamente. Te ves ridícula. Deberías haber pensado en esto antes de abrir mi puerta sin permiso. Ahora es asunto del Estado. La patrulla cerró la puerta trasera. Katia desapareció tras los cristales tintados. El motor rugió y el vehículo se alejó, llevándose a la niña de oro hacia una celda fría y gris. Mi madre se quedó ahí, arrodillada en la acera, llorando, pero ya no me miraba. No podía sostenerme la mirada. Me di la vuelta y subí al auto de Braulio. Vámonos, dije. Mientras nos alejábamos, no miré por el retrovisor. Sabía que esa imagen de mi madre en el suelo me perseguiría por siempre, pero también sabía que era el precio que tenía que pagar por recuperar mi dignidad. Las siguientes semanas fueron un borrón de trámites legales, citatorios y negociaciones en pasillos de tribunales que olían a cera vieja y desesperanza. Gracias a la eficiencia de Braulio y a la contundencia de las pruebas, el caso avanzó rápido.
Katia pasó 3 días en los separos preventivos antes de su primera audiencia. 3 días que, estoy segura, fueron los más largos de su vida mimada. Sin su teléfono, sin su cama suave, rodeada de delincuentes reales. Cuando la vi en la audiencia, estaba irreconocible. Sin maquillaje, con el cabello sucio atado en una cola baja, vestida con el uniforme beige de los imputados. Se veía pequeña. Se veía derrotada. No se atrevió a mirarme a los ojos ni una sola vez. El fiscal fue implacable. Presentó el vídeo, el registro del GPS, la boleta de empeño con la firma de Katia y mi factura de compra. No había defensa posible. Incluso el abogado de oficio que le asignaron a Katia parecía resignado. Su señoría, dijo el fiscal, estamos ante un caso claro de abuso de confianza agravado por el vínculo familiar, robo calificado y fraude. La acusada tiene, además, un antecedente menor por robo en tienda departamental hace 2 años, que si bien no procedió a juicio, consta en los registros. Solicitamos la pena máxima para este tipo de delitos, 4 años de prisión. Escuchar 4 años de prisión hizo que mi madre, sentada en la banca de atrás, soltara un gemido ahogado. Se tapó la boca con un pañuelo. Sin embargo, yo no quería ver a mi hermana en la cárcel 4 años. No soy un monstruo. Solo quería justicia y restitución. Durante un receso, Braulio se acercó al abogado de Katia y al fiscal para proponer un acuerdo abreviado. Mi clienta está dispuesta a otorgar el perdón legal si se cumplen ciertas condiciones, dijo Braulio, con su tono de negociador experto. Las negociaciones duraron 2 horas. Al final, se llegó a un acuerdo. Katia se declararía culpable de todos los cargos. A cambio de no ir a prisión efectiva, recibiría una sentencia suspendida de 3 años. Las condiciones eran brutales pero justas. Primero, Katia quedaría con antecedentes penales permanentes por robo calificado. Esa mancha en su expediente significaba que nunca podría trabajar en un banco, en una escuela, en el gobierno o en cualquier empresa corporativa seria que pidiera carta de no antecedentes. Su futuro fácil se había evaporado. Segundo, tendría que cumplir 300 horas de servicio comunitario barriendo calles o limpiando parques. Tercero, tendría que pagar la reparación del daño completa e inmediata. La reparación del daño incluía los 25.000 pesos que costaba sacar la computadora de la casa de empeño, ya que el dueño exigía su ganancia y los intereses para devolverla, más 20.000 pesos por daños y perjuicios a mi trabajo, los días perdidos, más 15.000 pesos de los honorarios de mi abogado. Total, 60.000 pesos. En efectivo. En un plazo de 48 horas. El juez golpeó el mazo. Se aprueba el acuerdo. Acusada, tiene 48 horas para depositar la suma en el juzgado o se revocará la suspensión y será trasladada al reclusorio femenil de Santa Marta Acatitla. Katia asintió, llorando en silencio. Al salir de la sala, mi madre me interceptó en el pasillo. Se veía 10 años más vieja que la semana anterior. Tenía ojeras profundas y el cabello sin teñir, mostrando las raíces grises. ¿Estás contenta?, me preguntó, con la voz rota. Ya no había furia, solo una tristeza infinita y resentida. Le arruinaste la vida. Antecedentes penales. ¿Quién la va a contratar ahora? Ella se arruinó la vida sola, mamá, el día que decidió robar, respondí. Y sobre el dinero, tienen 48 horas. No tenemos 60.000 pesos, Nidia. Tú lo sabes. Vivimos al día. ¿De dónde quieres que lo saque? ¿Quieres que venda un riñón? Vende el coche, dije. Mi madre abrió los ojos como platos. ¿El Jetta? Es lo único que nos dejó tu padre. Es mi única forma de moverme. Es un auto, mamá. Un bien material. Como mi computadora. Véndelo. Te darán unos 70 u 80.000 pesos si está en buen estado. Con eso pagas la libertad de tu hija favorita. Es un sacrificio que una madre haría, ¿no? Ella me miró con una mezcla de incredulidad y odio. Sabía que la había acorralado con su propia lógica.
Si tanto amaba a Katia, si tanto me había pedido a mí que me sacrificara por ella, ahora era su turno. Eres de hielo, Nidia. No, mamá. Soy de acero. Me forjaste así a golpes. 2 días después, Braulio me llamó. El depósito se había realizado. 60.000 pesos en la cuenta del juzgado. Me enteré por una tía lejana que mi madre había malbaratado el Volkswagen Jetta gris plata, su orgullo, en un lote de autos usados para conseguir el efectivo rápido. Ahora tendría que andar en autobús o metro, algo que ella siempre había considerado de gente pobre. Fui al juzgado a firmar el perdón y recoger el cheque. Cuando tuve el papel en la mano, no sentí la euforia que esperaba. No hubo fuegos artificiales. Solo sentí un enorme vacío, como si me hubieran extirpado un tumor maligno pero hubiera quedado el hueco en la carne. Katia salió libre esa tarde, pero no libre de verdad. Salió con una cadena invisible atada al tobillo, su expediente criminal. Y salió a una casa sin coche, con una madre amargada y sin el apoyo financiero de la hermana mayor a la que había explotado toda su vida. Recuperé mi computadora de la evidencia policial 3 días después. La encendí. Mis archivos estaban ahí. Mi proyecto estaba a salvo. Acaricié la carcasa fría de la bestia. Había vuelto a casa. Pero yo ya no tenía casa a la cual volver, al menos no en el sentido emocional. Había ganado la guerra, pero había perdido a mi familia. Y mientras conducía de regreso a mi departamento silencioso, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, esa soledad no me asustaba. Me reconfortaba. Salí del juzgado con el cheque de restitución en mi bolsa, pero sabía que la batalla legal era solo la mitad de la guerra. La otra mitad, la más dolorosa y necesaria, era la guerra económica y emocional. Durante años, mi dinero había sido el pegamento que mantenía unida la falsa armonía de mi familia. Si retiraba ese pegamento, todo se desmoronaría, pero era la única forma de construir algo nuevo y sano para mí. Esa misma tarde, en lugar de ir a celebrar, conduje directamente a la sucursal de mi banco. Me senté frente a un ejecutivo de cuentas joven, quien me miró con curiosidad mientras yo sacaba una lista escrita a mano de mi agenda. Buenas tardes, dije, con voz monótona. Quiero cancelar varias domiciliaciones y transferencias automáticas programadas desde mi cuenta principal. Claro, señorita Nidia. ¿Cuáles desea dar de baja? Empecé a leer la lista. Cada ítem era un recuerdo de mi estupidez, de mi necesidad patológica de comprar afecto. Primero, el pago automático a la Comisión Federal de Electricidad del servicio número X, a nombre de Socorro. Segundo, el pago del servicio de agua y predial de la misma dirección. Tercero, la transferencia mensual recurrente de 5.000 pesos etiquetada como medicamentos mamá. Cuarto, el pago de la línea celular a nombre de Katia. Quinto, la suscripción a Netflix y Spotify del plan familiar. El ejecutivo tecleaba rápidamente, sin saber que con cada clic estaba cortando el suministro vital de 2 parásitos que habían vivido de mi sangre durante demasiado tiempo. ¿Algo más?, preguntó. Sí. Quiero cambiar mis contraseñas de banca en línea y activar la verificación de 2 pasos con biometría. Quiero que sea imposible que alguien acceda a mi dinero sin mi huella digital. Hecho. A partir de este momento, todos esos servicios dejarán de cargarse a su cuenta. ¿Desea que le notifiquemos a los beneficiarios? No, respondí, con una frialdad que me sorprendió. Se darán cuenta cuando les corten la luz. Salí del banco sintiéndome 5 kilos más ligera. Pero aún faltaba algo. Llamé a un cerrajero de confianza y le pedí que fuera a mi departamento inmediatamente. Cambié la cerradura tradicional por una cerradura inteligente de alta seguridad, de esas que te avisan al celular si alguien intenta forzarla. También instalé una cámara de seguridad en la puerta. Nunca más. Nunca más entrarían a mi santuario sin invitación. Esa noche me senté en mi sala, sola, con una copa de vino tinto barato. Miré mi teléfono. Había desbloqueado temporalmente a mi madre solo para ver la reacción. Sabía que llegaría. La naturaleza humana es predecible.
A las 8 de la noche llegó el primer mensaje. Nidia, me llegó un aviso de Telcel. Dice que la línea de Katia fue suspendida por falta de pago. ¿Se te olvidó depositar? La niña está llorando porque no tiene internet. No respondí. Bebí un sorbo de vino. A las 9:30 llegó el segundo. Nidia, intenté entrar a Netflix y dice que la contraseña cambió o la cuenta expiró. ¿Qué está pasando? Contéstame. Sonreí. La prioridad de mi madre no era pedir perdón por el robo, ni preguntar cómo estaba yo después de todo el calvario judicial. Su prioridad era que su hija criminal no tuviera internet y que ella no pudiera ver sus telenovelas. A las 10 de la noche, el tono cambió. Acabo de ver que cancelaste el pago de la luz. ¿Te has vuelto loca? ¿Quieres matarme? Mis medicinas se van a echar a perder si cortan el refrigerador. Eres una desalmada. Dios te va a castigar. Finalmente, escribí mi última respuesta. Mis dedos no temblaban. Mamá, tú vendiste tu coche para salvar a Katia de la cárcel. Eso fue tu elección. Ahora, Katia es una adulta de 24 años. Que ella trabaje para pagar tu luz y tu Netflix. Yo ya pagué mi cuota con 60.000 pesos de honorarios legales y dolor. A partir de hoy, estoy muerta para ustedes, tal como me lo pediste en esa nota de voz. No me busquen. No vengan a mi casa. Si veo a alguna de las dos cerca de mi puerta, llamaré a la policía por acoso. Y esta vez, no habrá acuerdo. Enviar. Luego, bloquear contacto. Bloquear a Katia. Bloquear a las tías chismosas que empezaban a mandar mensajes de odio. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. 6 meses pasaron volando. Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar y vaya si lo hizo. Mi vida floreció de una manera que no creí posible. Sin el drenaje constante de energía y dinero de mi familia, pude concentrarme al 100% en mi carrera. El proyecto europeo fue un éxito rotundo. Quedaron tan impresionados con la calidad de mi trabajo, gracias a la bestia recuperada, que me ofrecieron un contrato anual fijo en euros. Con esos ingresos, dejé mi viejo departamento. Me mudé a un loft en la colonia Roma Norte, una zona vibrante llena de árboles, cafés y galerías de arte. Mi nuevo hogar tiene ventanales de piso a techo, mucha luz natural y, lo más importante, una seguridad impecable. Pero las noticias vuelan, incluso cuando no quieres escucharlas. Un día, me encontré en el supermercado con una vecina de mi antiguo barrio, la señora Clara. Intenté evitarla, pero me vio. «Nidia». «¡Qué milagro!», exclamó, empujando su carrito hacia mí. «¡Qué bien te ves! Te has cortado el pelo, te queda precioso». «Gracias, señora Clara». «¿Cómo está todo por allá?», pregunté por cortesía. La señora Clara bajó la voz, adoptando ese tono confidencial de quien está a punto de soltar un chisme jugoso. «Ay, hija, el barrio está igual, pero tu casa, tu mamá, es una pena». Sentí una punzada de curiosidad morbosa. ¿Qué pasó? Pues desde que vendió el coche, todo se vino abajo. La pobre Socorro tuvo que ponerse a trabajar. Imagínate, a sus casi 60 años. Está limpiando casas en la colonia del Valle. La veo salir a las 6 de la mañana a tomar el microbús, con sus rodillas malas. Se ve muy acabada. Tragué saliva. Mi madre, que siempre se jactaba de ser una señora de casa respetable, ahora limpiaba pisos ajenos. ¿Y Katia?, pregunté, temiendo la respuesta. Esa muchacha es un caso perdido, suspiró Clara. Nadie le da trabajo. Dicen que tiene antecedentes penales y en cuanto meten sus datos a la computadora, sale todo. Intentó trabajar de mesera en una taquería, pero la corrieron a la semana porque faltaba mucho. Ahora se la pasa encerrada en la casa. Dicen que está muy deprimida, que no sale ni a la esquina. Se escuchan gritos todo el tiempo. Tu mamá le echa en cara que por su culpa están pobres, y ella le grita a tu mamá que es una inútil. Es un infierno esa casa, Nidia. Qué bueno que te saliste a tiempo. Asentí lentamente.
Sí. Qué bueno. Me despedí de la señora Clara y terminé mis compras. Compré un vino caro, quesos importados y unas flores frescas para mi mesa. Mientras conducía mi nuevo auto híbrido hacia mi departamento de lujo, pensé en mi madre en el microbús y en Katia encerrada en esa casa amarilla que se caía a pedazos. ¿Sentí pena? Sí, un poco. Soy humana. ¿Sentí culpa? No. Ni una pizca. Porque entendí que ese infierno en el que viven no lo creé yo. Ellas lo construyeron, ladrillo a ladrillo, con cada mentira, con cada robo, con cada acto de soberbia. Yo solo dejé de sostener el techo para que no se me cayera encima. Hoy es domingo por la tarde. Estoy sentada en mi balcón, mirando cómo el sol se pone sobre los edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y violeta. La bestia descansa sobre mis piernas, estoy editando un vídeo personal de mi último viaje a la playa. Es curioso cómo cambia la definición de familia cuando pasas por algo así. Nos enseñan desde niños que la familia es sagrada, que la sangre es más espesa que el agua, que madre solo hay una. Pero nadie nos dice qué hacer cuando esa sangre es tóxica. Nadie nos da un manual para cuando la madre que tienes te ve como un recurso explotable y no como un ser humano. Aprendí a la mala que el ADN no es un contrato de esclavitud. Aprendí que ayudar no significa permitir que te destruyan. Y sobre todo, aprendí que la paz mental es el activo más caro del mundo. Yo pagué un precio alto por ella, perdí a mi madre, perdí a mi hermana. Perdí la inocencia de creer que siempre tendría un hogar al cual volver. Tuve que ser la villana en su historia para poder ser la heroína en la mía. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto si hubiera habido otra manera. ¿Si hubiera dejado que Katia se quedara con el dinero de la computadora? Probablemente lo habría gastado y habría vuelto a robarme a la semana siguiente. ¿Si hubiera perdonado a mi madre? Ella habría seguido manipulándome hasta dejarme seca. No. No había otro camino. La gangrena se corta o te mata. Miro mi reflejo en la pantalla oscura de la computadora cuando termina el renderizado. Veo a una mujer fuerte. Veo a una mujer que se respeta a sí misma. Veo a Nidia, la sobreviviente. No odio a mi madre ni a Katia. El odio requiere energía y yo ya no tengo energía para ellas. Solo siento una indiferencia lejana, como cuando escuchas sobre un accidente en un país remoto. Les deseo que encuentren su camino, pero ese camino ya no se cruzará con el mío. Ellas eligieron el dinero fácil y la traición. Yo elegí la verdad y el trabajo duro. El universo, en su infinita sabiduría o en su cruel ironía, simplemente nos dio a cada una exactamente lo que pedimos. Ellas tienen su drama. Yo tengo mi paz. Y créanme, la paz sabe mucho mejor que cualquier mole poblano. Esta ha sido mi historia, cruda y sin filtros. Sé que muchos dirán que fui demasiado dura, que abandoné a mi madre anciana a su suerte. Otros dirán que hice lo correcto. Quiero preguntarles algo muy serio, mirándolos a los ojos, si estuvieran en mis zapatos, sabiendo que su propia madre abrió la puerta al ladrón que les robó su futuro, ¿habrían tenido el valor de ponerle las esposas a su propia hermana? ¿O habrían bajado la cabeza una vez más por el bien de la familia? ¿Soy yo la mala del cuento por salvarme a mí misma? Gracias, de todo corazón, por acompañarme en este viaje tan difícil. Leer sus comentarios me da fuerza. Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, tristeza o satisfacción, por favor, regálame un like. Es un pequeño gesto que ayuda mucho. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí contamos las verdades que nadie se atreve a decir sobre las relaciones humanas. Nos vemos en la próxima historia. Cuiden su paz, porque es lo único que realmente les pertenece. Hasta pronto.